Hoy tenemos invitadas, gloria a Dios. Y nos hacen falta algunos, ¿verdad? Vamos a continuar orando por nuestra hermana Gladys, sigue malita de sus piernas. Nuestra hermana Rubí sigue malita de su espalda, no ha podido trabajar, nos comenta. Su esposo trabajando doble turno, pues por la necesidad de que ella no puede trabajar y él necesita, ¿verdad? Dar una milla extra. También por ahí vamos a estar también orando por nuestro hermano Rosabel. Él está un poco también malito. Y por la situación que Dios conoce que está viviendo nuestra hermana Morelia con sus hijos. Vamos a seguir intercediendo por ellos y el Señor abrirá puertas. Amén. Bien, el día de hoy, pues quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Camino Seguro. Como ya saben ustedes, lo que más me cuesta trabajo a mí es ponerle nombre a las enseñanzas. Pero espero que esté acorde a lo que se va a hablar. Apenas ayer hoy a la 1 de la madrugada le estaba poniendo el nombre, estaba yo pensando, Señor, ¿qué le vamos a poner? Y pues ya, ahí quedó. Amén, vamos a orar para dar inicio a este tiempo de reflexión. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tú nos das, que tú me das, Señor, también específicamente de poder estar al frente de tus hijos, de tu iglesia, de tu casa, y poder compartir esta enseñanza que tú, Señor, has puesto en mi corazón, que primeramente has hablado a mí, Señor, nos has llevado de más en más durante todo el tiempo que hemos estado a tu lado, para comprender todas las cosas que a ti te agradan y aquellas cosas que te desagradan. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos permites enseñar, pero también aprender, porque tanto aprende el que habla como el que escucha, pues tu palabra es espada de doble filo. Gracias te doy, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, quita, Señor, todo prejuicio, todo aquello que pueda ser impedimento para que tu palabra caiga en buena tierra. Y declaramos, Señor, en esta hora que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro enseñador y que estamos dispuestos a aprender más de ti. Te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta enseñanza se titula Camino Seguro. Y generalmente, ¿verdad? Y aquí pusimos como imagen un GPS. Y el día, no me acuerdo cuándo fue que la hermana nos contactaba por Messenger, ¿verdad? Y yo le enviaba la ubicación y con esa ubicación, pues ella logró, valga la redundancia, ubicarse y dar con nosotros el día de hoy y estar con nosotros acompañándonos. Y esta es una herramienta muy, muy útil. Porque anteriormente, yo recuerdo, ¿verdad? Que salíamos con mis papás a diferentes estados, ya sea por trabajo, ya sea por diversión, pero teníamos que llevar unos mapas grandísimos, no sé si a algunos le tocó llevar el papelón y iba mi mamá de copiloto y le daba vueltas y vamos por esta carretera y hasta los nombres, bueno, números, porque las carreteras están por números, ¿verdad? Ya, vamos a tomar tal y ya nos agarramos la desviación, pero es muchísimo más fácil con el GPS, porque hay veces que con el mapa en papel, pues si lo agarrabas mal, lo interpretabas mal, pues no llegabas con bien al lugar donde querías y tenías que estar preguntando. Y en algún lugar llegamos y nosotros cuando damos indicaciones aquí, decimos entre tal calle y tal calle. Y en otro lugar, ¿verdad? Más allá en la península de Yucatán, más para allá, no hablan así. Ellos dicen por tal y por tal. Y tú dices, bueno, ¿qué onda? Ellos quieren decir entre esas dos calles, ¿no? Pero nosotros no sabíamos y entonces nos perdíamos. Y hay veces que las personas realmente no saben a dónde tú quieres llegar, ¿no? Le preguntas, oye, ¿dónde queda tal cosa? Pues la verdad ni soy de aquí, no te puedo ayudar. Pero el GPS no tiene ese problema. Y espiritualmente nosotros tenemos un GPS. Y ese GPS es la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, ¿verdad? Y es la palabra de Dios la que nos va a indicar hacia dónde debemos ir. Es la que nos debe decir
qué es lo que debemos nosotros hacer y qué es lo que debemos no hacer. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y como les comentaba, cuando vamos a algún lugar, a lo mejor alguna persona creyendo que sabe a dónde nos vamos a dirigir, nos da una indicación y esa indicación es errónea, ¿verdad? Y llegamos a otro lugar. Y entonces aprendemos que ese no es el camino. Pero aquí, para que no haya prueba y error, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. Y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas, doctrinas que se han adoptado en diferentes lugares, que realmente no están conforme a la palabra de Dios. No vamos a hablar de denominaciones, no vamos a decir nombres de nadie, vamos a hablar de doctrinas. Y si usted en algún momento, ¿verdad?, identifica esa doctrina, incluso en este lugar, entonces es ese lugar en donde usted no debe estar, ¿verdad? Vuelvo a repetir, incluso si se encuentran en este lugar esas doctrinas. Y la primera doctrina en la que queremos hablar es el uso de otros escritos o modificación de las escrituras. Hay lugares en donde no se basan en la palabra de Dios. Aparentan basarse en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero realmente tiene un mayor peso otros libros que ellos tienen, que ellos elaboraron o que argumentan que fue una nueva revelación, que un ángel vino y se lo dio a tal, ¿verdad? Lo escribió. Y entonces podemos ver diferentes cosas. Incluso hay libros que están mencionados en la propia Biblia, de los cuales no debemos hacer doctrina, como por ejemplo, ahí lo vemos, ¿verdad? El libro de Enoc es mencionado en la palabra de Dios, para aquellos que somos asiduos lectores de ella, es mencionada, pero hay una razón por la cual Dios no permitió que se tuviera en el canon, ¿verdad? En todo lo que representa la palabra de Dios, los 66 libros, y es que este libro pues habla también de cómo los ángeles caídos, ¿verdad? Aquellos que eran guardianes, se allegaron a las mujeres y les enseñaron a usar primeramente fuego, posteriormente a elaborar armas, después cosas de brujería, etcétera, etcétera. Entonces, pues el Señor no quería que nosotros nos confundiéramos, y entonces, para que no creyéramos que como está en la Biblia podíamos hacerlo, porque hay veces que pensamos eso, y entonces mejor lo retira, ¿verdad?, de allí y no permite que lo encontremos. Primeramente, posteriormente se encontró, pero pues ya la Biblia estaba prácticamente conformada por los 66 libros que nosotros conocemos. Otra forma en la que tienen algunas personas es de modificar el contenido. Creo que por ahí sí se alcanza a apreciar, ¿verdad? Aquí tenemos una Biblia que utiliza cierta denominación, es la del Nuevo Mundo, y aquí podemos leer Juan 1:1. Dice, en el principio la palabra existía. No sé si se recuerdan cómo dice en Reina Valera. Luego dice, la palabra estaba con Dios. Noten aquí la diferencia, una D mayúscula. Dice, y la palabra era un Dios. Y ese un Dios con D minúscula. Aquí tenemos la versión Reina Valera. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Y el verbo era Dios. ¿Por qué hacen esta diferenciación? Porque de igual manera ellos piensan que Jesús no es Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, infructuosa fue su muerte en la cruz, ¿verdad? No tenemos salvación. Realmente, si Jesús no era Dios, es como si yo voy y me crucifico, de nada serviría, ¿verdad? No somos salvos. Entonces vamos a ver qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dándonos a entender aquí que nuestra fuente de autoridad tiene que ser la palabra de Dios. Hay otros, ¿verdad?, que piensan que el magisterio de la iglesia o el dirigente supremo de ellos tiene la misma autoridad
que la palabra de Dios. Y si esa persona o las costumbres que tienen ellos dicen algo, entonces se tiene que hacer tal cual. Sin embargo, las costumbres no conforman lo que es la verdadera religión. La verdadera religión, según lo dicho por Jesús mismo, es visitar a las viudas y a los huérfanos, ¿sí? No es una serie de ritos ni cosas así similares que tengamos que hacer. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí encontramos el propósito por el cual todos estos escritos que piensan que complementan a la Biblia existen. Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, somos instrumentos del diablo. Y el diablo no quiere que conozcamos la verdad. Por lo tanto, si nosotros nos distraemos con otras cosas, entonces realmente no conoceremos la verdad. Y la palabra dice también que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Porque también hay personas que le restan valor a la palabra diciendo que fue escrita por hombres. Y en la verdad no se equivocan. Fueron hombres quienes la escribieron, pero fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas veces hemos platicado desde este mismo lugar. Durante 1500 años fue escrita, los escritores fueron más de 40, ninguno de ellos se conoció entre sí, ¿verdad? Incluso Ezequiel y Jeremías, que vivieron más o menos en la misma temporada, uno estaba en la cautividad, otro estaba fuera de ella, no se conocieron entre sí y escribieron cosas que se complementan o que se refuerzan. Entonces, podemos entender nosotros que es un ser superior a aquel que se los dictó, ¿verdad? Lo que escribió Juan en el Apocalipsis, como que resume todo lo que era anteriormente, ¿verdad? Y todo lo que va a pasar. ¿Cómo podría un ser humano saber el futuro si no es revelado por Dios, que es el único que puede conocerlo, ¿verdad? Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, no podemos decir, este es un complemento de la Biblia, y probablemente pudiera venir alguien que diga y pregunte, pastor, ¿usted ha leído algún libro escrito por un hombre? Sí, realmente le puedo decir que sí, pero yo no me baso en las enseñanzas en esos libros, ¿verdad? Y esos libros están basados en la palabra de Dios, por lo cual tendríamos nosotros que pasar, como siempre decimos, por el filtro de la palabra, todo lo que estemos recibiendo, porque hay muchas cosas que podemos estar recibiendo y aparentan ser de parte de Dios y no ser de parte de Él, ¿verdad? Dice, mas si aún nosotros, y tómenlo así, si aún nosotros acá, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien sabe qué significa anatema? Maldición, sea maldito, pues. Imagínense ustedes si queremos meternos en ese embrollo, ¿verdad? De ser malditos por Dios. Sería algo terrible, ¿verdad? Y en las imágenes que poníamos aquí, voy a retroceder tantito, disculpen ustedes, veíamos nosotros que aquí, ¿qué dice? Otro testamento de Jesucristo. ¿Y qué acabamos de leer? Si nosotros o aún un ángel del cielo viniera a presentarnos otro evangelio diferente, entonces sea maldito, ¿verdad? Simplemente es que a veces, como desconocemos la palabra, hacemos cosas que no deberíamos hacer creyendo que es Dios quien lo dice. ¿Qué
otra cosa puede haber en doctrinas que no deberíamos nosotros escuchar o seguir, mejor dicho? Porque a lo mejor las escuchamos, pero no las tomamos en cuenta, ¿verdad? Es la negación de la naturaleza de Dios. En primer lugar, hay personas que niegan la existencia de la Trinidad. Y su argumento se basa en decir que en la palabra de Dios nunca se menciona la palabra Trinidad. Y en realidad están en lo cierto. La Trinidad nunca se menciona en la palabra como Trinidad, tal cual. Sí, pero hay pasajes como cuando Jesús fue bautizado, si usted lo ha leído, ¿verdad? Dice que Jesús salía del agua y ¿qué se escuchó? Una voz. ¿De quién venía esa voz? Del Padre. Y descendía una paloma que era en la forma de él, Espíritu Santo. Entonces ahí estaba la Trinidad en acción, el Padre, el Hijo saliendo del agua y el Espíritu Santo en una forma de paloma. O sea, no existe la palabra Trinidad, pero hay pasajes que comprueban que la Trinidad en realidad existe. ¿Y por qué dicen ellos que no existe la Trinidad? Porque ellos, la palabra dice, grande es este misterio, difícil de comprender. Y ellos dicen, es que ustedes adoran a tres dioses y no conocen, ¿verdad?, la naturaleza de Dios. Piensan también que Dios, no sé si ustedes han escuchado esto, a mí me pareció asombroso. Eso sí es increíble, o sea, no lo puedo creer. Ellos piensan que Dios en algún momento fue un hombre en otro planeta y que a través de la obediencia, ¿verdad? Y el estudio, ¿verdad? Llegó a una elevación tal que alcanzó el grado divino, por lo cual ellos piensan también que nosotros como seres humanos podemos alcanzar a ser dioses y en algún momento reinar en algún planeta. Por eso dicen ellos que hay tantos planetas en el universo, porque Dios está esperando, ¿verdad?, que nosotros nos elevemos tanto, que lleguemos a ser dioses y nos va a colocar en un planeta a cada uno. Imagínense ustedes, ¿verdad? Parece mentira, ¿verdad? Pero sí, hay quienes lo piensan así. Otros piensan, ¿verdad?, que Jesús y Lucifer son hermanos, ¿verdad? Y así niegan que Jesús es Dios también, porque Satanás fue engendrado o fue creado. Creado, ¿verdad? Y Jesús fue engendrado, exacto. Pero ellos, al igualar a Jesús y a Satanás, argumentan que los dos fueron creados, cancelando así la deidad de Jesús. Y regresamos al primer punto. ¿Por qué esto puede tomarse como una falsa doctrina o bien como una herejía? Porque está contraponiéndose a todo lo que la palabra de Dios dice, que Jesús es el Hijo único, unigénito, dice, el único que fue engendrado, ¿verdad?, por Dios. Y vamos a ver nosotros qué dice la palabra de Dios, porque eso es lo que nos debe guiar en nuestra vida. Amén. Dice Juan 10:30, mismo Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Y en algún momento también los discípulos se le acercaron y le dijeron, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan ustedes qué les contestó Jesús? ¿Tanto tiempo han estado conmigo y no me conocen? ¿Verdad? Porque Jesús es la manifestación visible de un Dios invisible. Y es lo que algunos no logran entender, ¿verdad? Que es Dios, en su naturaleza es uno, pero son tres personas que son fácilmente distinguibles por las diferentes funciones que tienen. No es la misma función que tiene el Padre, que la que tiene el Hijo, que la que tiene el Espíritu Santo, pero los tres son uno solo, ¿verdad? Es difícil porque nosotros con nuestra mente humana sabemos que si son tres no pueden ser uno. La física, las leyes de la física que nosotros aprendemos en la escuela dicen que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar, por lo menos, entonces tampoco tres,
pudieran ocupar ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es complicado para algunos de las personas, ¿verdad?, entender esta maravillosa verdad. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita, hablando de Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad, diciendo, Jesús es Dios por completo. Para los que hemos estado tiempo atrás aquí en esta cobertura de Misión Cristiana Internacional, sabemos que tenemos 19 artículos de fe, ¿cierto? Y uno de ellos, el número 4, si mal no recuerdo, dice que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es lo que nosotros como Misión Cristiana Internacional creemos, porque es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Te dio hipo, te enfriaste, que te cubran con una sabanita porque el hipo da por el cambio de temperatura. ¿Viste? Y en Génesis nosotros logramos ver cómo dice que estaba Dios y por su palabra, y la palabra es Cristo. Por eso después dicen, sin él nada fue hecho, ¿verdad? ¿Y quién se movía sobre las aguas? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahí volvemos, bueno, ahí es la primera vez que nosotros tenemos evidencia de que está la Trinidad. No se menciona como Trinidad, ¿verdad? Pero está en acción. Y Jesús ya existía muchísimo antes de que todo fuese creado. Y el único que es eterno es Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es decir, eternamente y para siempre. Y volvemos al punto, el único que tiene la característica de ser eterno es Dios. Por lo cual, comprobamos por medio de la palabra que Jesús es Dios, ¿verdad? No cosas que yo llegue a creer. El otro día veía yo también un documental en donde algunas personas que eran entrevistadas en ese documental decían, es que es imposible que un ser humano resucite. Yo digo, exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo, pero el que resucitó fue Jesús Dios. No fue un ser humano. Recordemos, el ser humano pues se murió, ¿verdad? Ahí estaba. Pero quien resucitó ahí fue Dios. Aquí, primera carta de Juan 5:7 es otra evidencia, ¿verdad? Dice, porque ¿cuántos? 3. Y 3 es Trinidad, ¿cierto? No lo menciona como Trinidad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién es? El Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos 3 son ¿cuántos? 1. ¿Sí? Entonces, no estamos adorando 3 dioses, es uno solo. Marcos 13:21 dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque algunos, como dicen que Jesús no era Dios, están esperando otro Mesías. Pero nosotros sabemos que el único Mesías es Cristo, ya vino. Negar la divinidad de Jesús compromete toda la base de la fe cristiana, porque ¿por qué somos salvos? Por fe en Cristo. Pero si Cristo no es Dios, dice la palabra, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. O sea, de nada, no estamos haciendo nada bueno, pues. ¿Verdad? Su sacrificio en la cruz fue una pérdida total de tiempo y de una vida humana. O sea, no sirvió de nada. Quienes niegan
la divinidad de Cristo, necesitan forzosamente inventarse nuevos mesías. Incluso hay algunos que usted quizás ha escuchado por allí que dicen que ellos son el Mesías que vino. Y como niegan la divinidad de Jesús, incluso dicen que Jesús falló. Fíjese usted nada más, dicen que Jesús falló en su misión porque lo mataron. Cuando la victoria de Jesús está en su muerte. ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios es que la cruz es la señal de la victoria de Cristo. El diablo creía que había ganado, pero en realidad estaba siendo derrotado, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, Jesús falló. Y entonces yo acá soy el nuevo Mesías, dicen. Y vengo a completar esa misión. Y lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que hay gente que les cree. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, para que veamos que la obra de Cristo está terminada, dijo, ¿cómo dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra que en el original se traduce como consumado es telelotai. Y esa palabra significa concluido, pagado, hecho, terminado, y todos los sinónimos que usted quiera encontrarle y pueda encontrarle, eso significa. Es decir, si hay alguna persona que dice que Jesús falló, que no concluyó su tarea, entonces tendríamos que llevarlo al original y enseñarle griego, ¿verdad? Para que él diga, oh, mira, sí es cierto. No sé si es que lo hacen ya con la intención de engañar o si realmente están sinceramente equivocados, ¿verdad? Y necesitan que sus ojos sean abiertos. Yo espero que sea esto segundo porque lo primero sería muy grave, sobre todo para ellos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se empiezan a inventar nuevos mesías, incluso se empiezan a crear una corredentora. Y ellos dicen, se sufre lo mismo arriba de la cruz que desde abajito viendo cómo muere el otro. Y no sé, pero me parece un poquito difícil de creer que si usted pone la mano en una estufa encendida, yo sufra tanto como usted. No sé, pero al menos no logro imaginarme cómo podría yo sufrir al mismo nivel que usted. Y entonces poder tener las mismas marcas que usted en mi mano. No le entiendo, la verdad. A lo mejor me falta sabiduría. Primera carta a los Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, como algunos piensan, y esos algunos están incluidos, algunos judíos, y es por eso que están esperando un Mesías, ¿verdad? Recuerden ustedes que en la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús resucitó habían unos guardias, y esos guardias habían sido pedidos por los fariseos, y los guardias fueron y les dijeron a los fariseos, oye, sí resucitó, ¿qué vamos a hacer? Ustedes no digan que resucitó, digan que vinieron sus discípulos y lo sacaron. Y la misma palabra dice, y ese dicho está presente hasta nuestros días. Y es lo que ellos piensan, que fueron los discípulos quienes fueron y retiraron el cuerpo para decir resucitó, pero en realidad no resucitó. Y esto, vuelvo a repetir, se contrapone a lo que la palabra dice, se contrapone a la base de la fe cristiana que estamos creyendo que si Jesús resucitó, el mismo que resucitó al Señor Jesucristo es el que nos va a resucitar a nosotros cuando Él mismo venga por segunda vez, ¿verdad? ¿Qué otra cosa está en error? La doctrina de la salvación tergiversada.
¿Qué significa tergiversar? No entender bien o explicar de manera equivocada, pues. Al revés, volteado, como dice mi abuelita. Y unos piensan que hay un número específico de salvos. No todos. Es una pequeña porción de 144,000, basándose en el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis está hablando de 144,000 judíos, porque en ese mismo capítulo empieza a decir 12,000 de cada una de las tribus. ¿Sí? No está hablando de todo el mundo. El primer 144,000 es un número exacto, pero el otro 144,000 es un número simbólico. Simplemente es que necesitamos entender lo que la palabra dice. Otros aseguran que todos, absolutamente todos, van a ser salvos. Entonces, estos que aseguran que todos van a ser salvos, hacen innecesario que creamos en Jesús. Al cabo que de todas maneras voy a ser salvo. ¿Para qué creo en Cristo? ¿Verdad? Seré salvo de todas maneras. Pero el detalle está en qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 7:4, y aquí se los puse para que veamos que específicamente la palabra de Dios sí habla de 144,000, dice. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, no de todo el mundo. Es diferente las tribus que el mundo entero, ¿verdad? Y posteriormente empieza a decir 12,000 por la tribu de Dan, 12,000 por la tribu de Zabulón, y así se va. Y dice también ahí mismo que ellos van a ser los siervos de nuestro Señor, porque habrá una nueva predicación, y esa predicación va a ser impartida por los judíos, que ahora ya sabrán que Jesús sí es el Mesías, y se van a ir con todos los demás y le van a decir, ¿sabes qué? Estábamos equivocados, chavo. Realmente Jesús sí era el Mesías. Nos pasamos toda la vida pensando que necesitamos de otro, pero ya teníamos al justo. Y entonces van a empezar a hacer esa predicación dentro del pueblo judío, porque el pueblo gentil pues ya tiene también quien enseñe, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, ¿qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no es que todos vayamos a ser salvos. La salvación está disponible para todos, pero solamente el que crea en el Señor Jesucristo, en el que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó, que ascendió y está sentado a la diestra de Dios y que va a venir por segunda vez, ok, esos serán salvos, ¿verdad? Y sigue diciendo, Juan 3:18, el que en Él cree, hablando de Jesús, el que cree en Jesús, pues, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? El único con los genes de Dios, ¿cierto? No sé por qué se aferran a decir, ¿verdad? Tomando en cuenta lo anterior, que Satanás también es hijo de Dios. Pero bueno, la palabra es muy clara. No hay... El detalle es que la palabra es fácil de entender, pero difícil de aceptar. Ese es el detalle. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Porque otros, queriendo argumentar que Jesús no es el Mesías, dicen que Él no murió en una cruz, sino simplemente era un madero de forma vertical, en donde a Él lo clavaron. Pero la palabra es clarita, ¿verdad? Nos habla de cuando es cruz, cruz. Número 4. Doctrina errónea acerca de la vida después de la muerte. Hay algunos que piensan, que niegan pues la existencia del alma tras la muerte. Ellos piensan que morimos y nuestra alma va y se junta a una
super energía, ¿verdad? En donde estamos todos ya reunidos y entonces no hay más alma. Otros dicen que el alma se recicla después de que morimos, es decir, que reencarnamos en otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando la perfección. Entonces, como no la logramos en esta vida, volvemos a renacer y seguimos mejorando y hasta incluso llegan a decir que si te portaste bien, reencarnas en algo bonito. Una mariposa, un águila real, un pavo real, así bien, bien hermoso. Y si te portaste mal, vas a hacer algo como una cucarachita o cosas así, un gusanito y cosas así, ¿no? No sé. Yo creo que se necesita más fe para creer eso que para creer en el Señor Jesucristo. Y otros que afirman que el alma sí perdura y que incluso usted y yo nos podemos comunicar con los que ya partieron. Y como en todo, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿El alma tiene vida? La palabra de Dios dice que sí, ¿verdad? Porque si la pueden matar es porque estaba viva. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Y hay algunas personas que incluso creen que el infierno no existe. ¿Han ustedes escuchado personas que dicen, no, si el cielo y el infierno es aquí? No, el cielo es un lugar y el infierno también es un lugar, que tienen características descritas en la palabra que son muy específicas. El infierno es un lugar donde dice que el sufrimiento no para, el fuego no se apaga, el gusano te pasa comiendo todo el tiempo. Y en el cielo hay un mar como de cristal, las calles son de oro, no necesitan, ¿verdad?, sol porque Dios lo ilumina todo y hay una paz indescriptible. Y son dos cosas totalmente opuestas, una llena de cosas horribles y otro lleno de cosas hermosas. Y entonces es aquí en la tierra donde nosotros decidimos en cuál de los dos pasar la eternidad, ¿verdad? Dice aquí, Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno. El alma no se destruye. Es como la energía que dicen los físicos, ¿verdad? Que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Más o menos hace algo así, solamente que el alma no se transforma, el alma sigue siendo alma, pero va a perdurar. Y dice que algunos irán al castigo eterno y otros, o sea, los justos, a la vida eterna. Va a estar allí, pero solamente aquellos, como leíamos hace un momento, que creen en el Señor Jesucristo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para aquellos que creen que reencarnamos, para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y es lo que platicábamos el domingo pasado. Todos vamos a pasar por el juicio del trono blanco. No me acuerdo si fue el domingo o fue el miércoles anterior. Lo único que es diferente entre los creyentes y los no creyentes es que nosotros tenemos un abogado experto, ¿verdad?, en sacar gente del infierno. O mejor dicho, impedir que vayan al infierno. Y lo único que necesitamos nosotros es creer en Él. Y esta creencia de que el infierno no existe es algo bastante atractivo. Porque si no hay infierno, entonces yo me puedo portar lo mal que yo quiera. No va a haber ninguna consecuencia. Por eso es que el diablo se inventó esta idea para hacérsela creer a los seres humanos y entonces digan, pues vamos a darle vuelo a la hilacha. No hay nada que me pueda pasar. Me portaría como yo quiera, haré lo que yo quiera, cuando yo quiera y de la manera que yo quiera. Y nadie me lo puede impedir. Sí, la doctrina del infierno puede ser difícil de aceptar, pero no puede ser ignorada por nosotros. No es
que nosotros lleguemos a evangelizar a alguien, y eso espero yo que no lo hagamos nunca, y le digamos, si no crees en el Señor Jesucristo te vas a ir al infierno. Realmente eso es cierto, pero no evangelicemos con el miedo, pues. Que la persona realmente entienda cuán necesario le es creer en nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina no puede ser modificada por nosotros. Incluso hay un libro que es llamada La Divina Comedia, no sé si algún día ustedes la leyeron, y afirman que Jesús bajó al infierno, estuvo en el infierno, pero ellos no saben, ¿verdad? Como no leen, simplemente se llevan de lo que escuchan, que estaba el seno de Abraham y estaba el Hades, y eran dos lugares que estaban separados por una cima, ¿sí? Y donde descendió Jesús fue al seno de Abraham, y es cuando dice la palabra, llevó cautiva la cautividad, es decir, todos los que estaban en el seno de Abraham, Jesús se los llevó al cielo, y a partir de ahí todos los que morimos, vamos, y creemos en Jesús, obviamente, vamos al cielo, y los que no, al infierno. Ahí donde estaba ese rico, ¿verdad? Que nos habla la escritura que decía que mandaran a Lázaro para que le mojara los labios, allí, ese lugar de tormento. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para librarnos de ese lugar de tormento. Deuteronomio 18, versículos del 10 al 11, y la puse en Nueva Versión Internacional, todos los demás versículos están en Reina Valera 1960, pero aquí lo puse así para que se entendiera un poquito más claro por la traducción, para aquellos, ¿verdad?, que piensan que se pueden comunicar con los muertos o que es algo correcto hacerlo. Dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación. Si en algún momento nosotros hemos acudido a aquellos que leen el tarot, aquellos que leen el café y no sé qué tantas cosas leen, ¿verdad? Menos la Biblia, no leen todo menos la Biblia. Dice, agorería o hechicería, esos que acostumbran a hacerse los amarres y no del zapato, ¿no? Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Esto no le agrada a Dios, ¿verdad? En ninguna manera. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Por qué no podemos consultar al muerto? Por esto. Dice, los que viven saben que han de morir. Yo sé que voy a morir un día. No sé cuándo. El Señor decide. Y yo estoy conforme con eso. ¿Verdad? Dice, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y esto incluye, ¿verdad?, aquel pensamiento poético, sentimental que a veces hemos dicho algunos quizás no lo hemos dicho, pero cuando fallece un ser querido, ya sé que estás allá arriba cuidándome. No, no te cuida. Se escucha bonito, es algo que nos reconforta, pero imagínense ustedes tener a Dios allí presente, porque tenemos la certeza de que fue a su presencia, y distraernos con algo tan efímero como la vida de otro. Yo creo que no pasa. Yo creo que estoy tan extasiado viendo a Jesús ya ahí, disfrutando de su presencia, de su paz, de su amor, de todo, que no me voy a acordar, por mucho que yo ame a mi esposa y a mis hijos, si yo muero, créame, yo creo que no voy a pensar en nada más que en Jesús, que lo tengo ahí de frente. Señor, tanto tiempo que te quería yo tocar, y aquí estás, y me puedes abrazar. No me voy a acordar de nada. Entonces, yo creo que sí deberíamos saber que podemos tener ese recuerdo de la persona. Podemos honrar a nuestros padres fallecidos, claro que sí. Pero tanto como saber o pensar, como aquellos que dicen, en tal fecha van a venir, hay que dejarles ofrenda porque se la come y todo eso.
La palabra de Dios nos dice que no. ¿Qué otra cosa afecta, verdad, en la doctrina? El legalismo extremo. ¿Tenemos que respetar la palabra de Dios? Sí. Pero nuestro apóstol Max nos decía, mira, tú tienes que ser como las reglas. Si usted ve una regla, sobre todo las de aluminio, ¿verdad? ¿Usted la dobla? ¿Se quiebra? No. ¿Se sigue doblando y se quiebra? No. Si la dobla así, la hace así, bueno, ahí sí la va a quebrar, ¿no? Pero llega un momento en el que ya está muy doblada y usted la puede volver a enderezar. Es decir, hay que ser flexibles en ciertas cosas, en cosas que no pongan en peligro nuestra salvación. O el creer en Jesús para tener nuestra salvación, ¿verdad? Y una de las cosas es creer que somos la iglesia verdadera. Y muchas veces le hemos platicado que yo creo que nuestro Señor Jesús es tan misericordioso y su gracia alcanza para todos, que incluso en otros lugares, no precisamente Misión Cristiana Internacional, hay personas que son salvas, que realmente tienen una devoción real por nuestro Dios, que no adoran imágenes, que realmente leen la Biblia y a lo mejor hasta leen la Biblia más que usted y que yo, que oran, ¿verdad? Y le buscan. Y el Señor dice, vénganse para acá. Sí, que realmente creen. Y el domingo pasado igual hablábamos de Rahab. Rahab era idólatra. Pero ¿qué hizo cuando conoció de Dios? Reconoció que Jehová era Dios en los cielos y en la tierra. Y eso le valió para ser salva. Y ojo, no nada más fue salva, formó parte de la genealogía de David y por lo tanto también de ella viene Jesús. Porque si es familia de David, pues es predecesora, antecesora de David, digo, de Jesús, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes qué privilegio, ¿verdad? Entonces yo creo, ¿verdad? Que los que estamos aquí nos vamos a salvar, siempre y cuando seamos obedientes, sigamos los mandatos de Dios, y lo mismo para todos los que están alrededor. Otra cosa que tienen en ese legalismo es la satanización, no sanitización, satanización del día de las reuniones religiosas. ¿Sabían ustedes que hay algunos que piensan que si nosotros nos reunimos el domingo, estamos recibiendo la marca del diablo aún sin darnos cuenta? Entonces yo digo, la iglesia primitiva estaba sellada por el diablo. Y ahorita vamos a ver. Y otro es el destierro de los disidentes. ¿Qué es un disidente? Alguien que no comparte tus mismas creencias. Y entonces se va. Pero en algunos lugares, si alguien no está de acuerdo con las creencias y se va, pero se quedó parte de su familia en el mismo lugar, a la familia le obligan a cortar toda relación con aquel que se fue, ¿verdad? Y entonces sí como que están muy extremos, muy intensos, que le bajen 3 rayitas. Y otra cosa es la manipulación de los miembros. Y esta manipulación pueden usarla, ¿verdad? O pueden usar como herramienta para esta manipulación, 1, el miedo; 2, el amor que tenemos por Dios; ¿sí? 3, la autoridad que ellos dicen tener. Y empiezan a decirnos, no, es que si tú no haces esto, el Señor te va a castigar. Y tú no puedes. Y hay personas, ¿verdad?, que empiezan incluso a pedir a las hijas, empiezan a pedir dinero. Y entonces si no lo damos, entonces algo nos va a pasar malo. Otros que vienen y dicen, no, pues es que tienes que darlo porque es para el Señor. Y como saben que nosotros amamos al Señor y queremos darlo, y entonces ahí empieza la manipulación, ¿verdad? Otros que dicen, no, espérate, si es que yo soy fulanito de tal, por eso tienes que hacerlo. Mira, soy como decía Saúl, ¿no? Como era el rey, todos tenían que hacer lo que él decía.
Pero, como siempre, ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 11:30 dice, no tenemos nosotros, la fe cristiana no es un lugar en donde vayamos a ser esclavizados. La base, una de las bases de la fe cristiana está en Mateo 11:30 que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No te tienen que obligar a absolutamente nada, porque a la fuerza ni los zapatos entran. No puedo yo obligar a nadie a creer en Jesús. El creer en Jesús tiene que ser algo que voluntariamente, ejerciendo nuestra espontánea libertad, debe salir de nuestro corazón y decir, yo creo en Jesús. No, ay, es que mi papá me trajo, pues ni modo, sí creo. Porque si no creo, o si digo que no creo, no me va a dar chance de salir. Ya me lo dijo. No me va a dar el celular, no me va a dar el Xbox, no me va a dar la computadora, no me va a prestar el carro. Entonces tengo que hacer como que sí creo y entonces recibir todo aquello. No, no, no. Esto es una libertad. Marcos 2, 27 al 28 dice, y también les dijo, para aquellos que satanizan el día en el que nos congregamos, ¿verdad? Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ojo, recordemos que habían varios tipos de días de reposo, que no siempre eran en sábado, ¿verdad? Eran después de las fiestas o antes de las fiestas y no siempre caían en sábado. Dice, y no el hombre por causa del día de reposo. En otra traducción dice, el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre y no el hombre para beneficio del día de reposo. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En esa misma traducción que les comentaba, dice, entonces, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es dueño de todos los días, incluso del día de reposo, ¿verdad? Porque Dios no está pidiéndonos que seamos de esos que siguen costumbres humanas. ¿Por qué Dios no se agradó del pueblo de Israel? Porque había tomado costumbres, unas que eran propias del pueblo y otras que eran de otros pueblos. Pero ellos estaban diciendo, ah, bueno, si la costumbre es peco y ofrezco un corderito, ah, pues aquí tengo 100 corderitos, puedo pecar 100 veces. Y entonces ya lo agarraban como un modus operandi y pecaban, corderito, pecaban, corderito. Y entonces Dios dijo, no, yo no quiero eso, ¿verdad? Por eso se canceló incluso los sacrificios, porque Dios no quiere que tú lo adores un día, Dios quiere que lo adoremos toda la semana, que vivamos como cristianos toda la semana, no nada más cuando venimos al templo o cuando vamos a la comunidad, o cuando el pastor dice, le voy a ir a visitar. Ay, espérate, no pongas a Maluma porque viene el pastor, o cosas así. A nosotros allí en Villa nos pasó que en una comunidad, porque creo que nadie le había enseñado al hermano, que no basta con ser una canción de amor, tiene que ser una alabanza, ¿verdad? Y él puso una canción de amor como alabanza, vaya, y ya se le explicó y todas las demás cosas. Entonces, sí, nosotros tenemos que aprender bien, ¿verdad? Dice, Hechos 27, dice, el primer día de la semana, por eso les decía yo, la iglesia primitiva tenía el sello del diablo. ¿Por qué? Porque miren, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Precisamente nosotros, la palabra de Dios dice que le debemos dar las primicias a nuestro Dios, ¿cierto? Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros nos reunimos el domingo. ¿Están mal los que se reúnen el sábado? No, no cometen pecado. ¿Están mal los que se reúnen el viernes? No, porque todos los días son de Dios. Pero miren la iglesia primitiva, dice Hechos 27, el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué significa el partir el pan? El representar o celebrar la Santa Cena, ¿verdad?
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y sabemos ahí que se cayó un muchacho, se mató, y viene Pablo, lo revive y todo eso, ¿no? Pero el punto principal es que se estaban reuniendo en domingo, ¿verdad? Y si lo hacían ellos, y Pablo, que era bastante legalista, vamos a llamarle así, bastante duro, lo estaba haciendo, pues yo digo, es correcto, ¿verdad? Porque Dios en su palabra nunca nos dice que sea incorrecto. Romanos 14:14, ya se llevó el show. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo, ni los días, porque parte del legalismo de algunas personas es que te imponen incluso hasta una dieta. Tú no debes comer esto, no debes tomar esto otro, ¿verdad? Pero aquí dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si a causa de conciencia tú dices, esto yo no lo debo comer porque yo creo que esto es pecado, entonces a causa de tu propia conciencia, no lo comas. Si tú sabes que está llegando una persona nueva que está aprendiendo apenas las bases de la vida cristiana, dice, si lo como frente a él va a pensar que está bien, entonces no lo comas a causa de la conciencia de tu hermano. Y eso lo dice la palabra, ¿cierto? Pero no es porque estés obligado a no hacerlo, vaya. Es simplemente a causa de conciencia. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Habemos algunos que definitivamente a causa de enfermedades tenemos que seguir una dieta, ¿verdad? Otros que a causa del amor seguimos una dieta, ¿verdad? Algunas veces les he comentado, mi mamacita, ¿verdad? Que está en Villahermosa, tuvo que sujetarse a un régimen alimenticio, ¿verdad? Donde cero sal. Y todos en la familia, los 6 que somos, dijimos, nos sumamos todos, cero sal, ¿verdad? Porque si comíamos con sal o cositas así que ella se le pudiera antojar, entonces le iba a hacer mal porque también iba a generar su estómago jugos gástricos y su mal estaba en el estómago, entonces no queríamos eso. Entonces todos nos sumamos y, bueno, está bien, por causa del amor, te sumas. Luego dice Colosenses 2, versículo del 16 al 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Puedes comer, sí, con medida, sí, porque todo en exceso es malo. El trabajo, el dormir, el jugar en el celular, ¿verdad? El pasar mucho tiempo hermoseándonos, también eso es malo, ¿verdad? Porque pudiéramos ocupar ese tiempo para dárselo al Señor. Entonces, dice aquí, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, y en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No pasa nada si tú comes algo o si no lo comes. De todas maneras, la palabra dice que el que come lo hace para Dios porque ora antes de comer. Y el que no come, para Dios también lo hace porque ora en lugar de comer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Conclusión. Tenemos que enseñar el Evangelio tal y como nos fue entregado. No podemos ciertamente diluirlo, pero tampoco le podemos poner cargas a otros que ni siquiera nosotros mismos estamos dispuestos a llevar, porque es lo que hacían los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que ellos le imponían cargas al pueblo que ni ellos mismos podían hacer? ¿Verdad? Tenemos que entender que debemos mantenernos arraigados en la verdad. Y es por eso que aquí les puse algunos de los artículos de fe que son la base
del conocimiento de la vida cristiana. El primero es, la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Por eso nosotros les hemos invitado y les seguimos invitando a que cuando estemos aquí en el servicio, usted abra su Biblia y aunque el versículo esté aquí, usted revise que su Biblia diga exactamente eso. Dice la palabra que los hermanos de Berea eso hacían. ¿Se acuerdan ustedes? Que comprobaban que todas las cosas que les estaban diciendo eran tal cual Dios se las había indicado. Porque esa es nuestra única fuente de autoridad. Si el pastor lo dijo, pero no está en la Biblia, usted no lo hace. Si el pastor dijo que usted no lo debía hacer, pero en la Biblia está que usted lo debe hacer, usted lo hace. Y no es que usted sea rebelde. Simple y sencillamente su autoridad es la palabra de Dios. Nosotros estamos puestos también como autoridad, pero somos perfectibles, no somos perfectos. Es decir, cometemos errores. 2. Dios es uno en esencia y 3 personas claramente distinguibles. ¿Verdad? Cada uno con una función específica, como lo que veíamos en la creación, como lo que veíamos en el momento en que Jesús fue bautizado. Cada uno identificable, pero son 3 personas, un solo Dios. No somos politeístas, somos, ¿qué? Creemos en un solo Dios. Muy bien. 3. Todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios y necesitamos de Jesús para volver a su presencia. No hay ningún otro camino. No hay ningún otro redentor. No hay ningún otro abogado. La salvación, bueno, aquí ya no le corregí, era el 4. La salvación no es por obras ni por esfuerzos, sino por gracia y la fe en Jesucristo. Y el domingo pasado hablábamos qué es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo gratuito e inmerecido. ¿Sí? No nos lo merecíamos, pero Dios quiso dárnoslo. Amén. 5, aunque diga 4, es 5. Perdón, ahí no corregí. Jesús es Dios eterno, que se hizo carne y murió en una cruz para resucitar al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día regresará a juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, pero nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Porque van a haber también, dice, engañadores que vendrán a decirnos, fíjate, allá está, mira, va a venir en tal fecha, pero nadie, ningún ángel sabe el día ni la hora. Colosenses 2:8. Y esta es una advertencia que la palabra nos da. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Precisamente por eso debemos leer la palabra de Dios y le seguimos invitando para que acuda usted los días miércoles a la reunión de doctrina, ¿verdad? El servicio de doctrina, en donde seguimos con la lectura de la carta a los romanos. Hemos ya leído varias y hemos ido explicando, ¿verdad? Hay sesión de preguntas y respuestas y eso es muy bueno. Segunda carta a Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y si ustedes y yo fuéramos alguna de esas iglesias que tienen estas doctrinas que hemos platicado, créanme, están llenas. ¿Por qué? Porque hay gente que anda buscando eso, quiere pertenecer a un lugar, pero no quieren comprometerse con Dios. Y como estas doctrinas manifiestan el casi nulo compromiso con Dios, es decir,
si no existe el infierno, pues yo me puedo portar a como yo quiera. Hay algunas iglesias que lo más importante es el diezmo, pero desde aquí nosotros les hemos dicho, el diezmo no es una condicional para nuestra salvación. La única condicional para nuestra salvación es creer en Jesús. Que usted puede y debe diezmar, sí, está escrito en la palabra, pero no es algo que usted, si no lo hace, vaya a perder su salvación. Amén. Bueno, pues hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Yo le invito a que podamos orar para que el Señor nos ayude en el momento en el que podamos estar frente a esas doctrinas, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? No la tomo. ¿Por qué? Porque no está en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre,